Saludos, hermanos. A través de los tiempos, una de las enseñanzas más difíciles de comprender, y con toda razón, fue las profecías de Daniel. Se han escrito volúmenes de libros para poder entender y asimilar qué es lo que se le mostró a Daniel, y cada religión, cada denominación a través de estos años hizo lo suyo, hizo lo propio, hizo sus estudios, sus investigaciones, y en muchos casos, como testigos de Jehová, como adventistas, mormones, trataron de hacer coincidir con su historia, con sus eventos, ¿no? Entonces, se han tejido un poco de historias que han confundido a las personas, y nadie ha topado estos temas desde el punto de vista hebraico. Cuando se han querido topar estos temas desde el punto de vista de la raíz original, del pensamiento original, ha habido un elemento que falla siempre. ¿Cuál es? La fecha de una bienaventuranza para el pueblo, que es la venida del Mesías. Como no había esa fecha, era imposible establecer una cuenta de estos eventos y saber el momento preciso de algo muy grande, de algo muy significativo, que es la abominación desoladora, de la que habló Yeshua, de que la que se le dijo a Daniel. Y hoy vamos a hablar y vamos a ver cuándo y qué va a ser la abominación desoladora. Pero vamos a hacer una previa, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Yeshua respecto de estos eventos para este tiempo, con esto de la abominación desoladora. Vamos por ahí. Partamos para saber qué nos está anticipando. Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Tengan cuidado de que nadie los engañe, les advirtió Jesús. Vendrán muchos que usando mi nombre dirán: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos por todas partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores. Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe. Unos a otros se traicionarán y se odiarán, y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entiendan esto, la parte del fin. Del reino se predicará. Ya no les está diciendo a esa generación. Como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Así que cuando vean en el lugar santo el horrible sacrilegio del que... Está hablando del tiempo del fin, de una cosa abominable, algo detestable que van a hacer en el tiempo del fin. Habló el profeta Daniel. El que lee, que lo entienda. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. El que esté en la azotea, no baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo, no regrese para buscar su capa. Qué terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando. Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación, como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. Bien, ¿qué estamos? Nos ubicamos, vamos a ubicarnos conscientemente. Ya no seamos el lector de la Biblia tipo, como hemos venido haciéndolo siempre, coger una Biblia e imaginarnos una película. Solo pongámonos en los eventos, en qué momento se está hablando, ¿no? Estamos viendo que les dice que en el tiempo del fin, cuando haya la abominación desoladora, no está hablando de la caída del templo. Los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en la azotea. No dice que los que estén en Judea y en la azotea y quieran su capa en Judea, no dice. Está diciendo en todo el mundo. Una gran tribulación a todas las naciones.
Los que estén en Judea hace rato ya debían haber salido. Está hablando de un evento grande, muy grande, hace 2000 años. Entonces, no está hablando puntualmente de Judea. ¿Sí me explico? O sea, lo peor que va a pasar es estar en Judea. Eso sí, ya. Entonces, ya tenemos esta visión. Yeshua anticipó que iba a haber un grande sacrilegio. Y ese sacrilegio tiene una connotación no solamente de persecución, de angustia, de ira, de la gran tribulación, porque va a ser en medio de la tribulación, sino que también tiene una repercusión legal en todo lo que es la formalidad, como el Eterno ha llevado el oficio, el sacerdocio en el orden levítico, el sacerdocio en el orden de Melquisedec, y cómo se lleva una parte formal de la expiación, del clamor, de la intercesión. Está hablando de eso, algo que va a parar. Entonces vamos a escuchar la profecía de Daniel. Ustedes ya saben que Yeshua lo anticipó. Si lo anticipó Yeshua es porque es un evento supremamente importante, que va a marcar muchas cosas y va a contribuir para la legalidad en el juicio a las naciones. Veamos aquí también en la profecía de Daniel todas las escenas. Yo les voy a aclarar estas escenas para que no divaguemos. No seamos solo lectores así y que imaginamos de corrido y como que fuera ayer. No, vamos a ubicarnos paso a paso en esto. Capítulo 12. En aquel tiempo se levantará Micael, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Habrá un tiempo de angustia, como nunca lo hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud, como las estrellas, por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro, y se aumentará el conocimiento. Ya, ¿qué estamos viendo aquí? Comienza el capítulo diciéndonos el evento principal. Va a haber una tribulación y va a venir Miguel. Mijael es del ángel que comanda los ejércitos del Eterno. Entonces va a haber algo fuera de la tierra que ustedes ya han visto, que en Apocalipsis hay una correlacional que fuera de la tierra Miguel está peleando justo en este evento. Entonces, para ese evento, para estos lapsos de tiempo que vamos a ver luego, está recibiendo la visión Daniel. Pero Daniel es un simple narrador, el que narra, porque los que están interactuando en la visión, como van a ver, son tres personajes que son diferentes a Daniel. Y Daniel solo es el que tiene que escribir y ver y contar lo que vio. Pero le dice, ese es el libro. Esto es para, o sea, no trates de indagar más en esto es para los que van a entender en el último tiempo. O sea, ustedes. Yo, Daniel, miré, y vi a dos que estaban de pie, uno de este lado en la orilla del río, y el otro al otro lado en la orilla del río. Daniel, a esa hora, ese día, esa fecha, tomen en cuenta esto, la fecha, la hora, el día, ve esa visión. Un hombre a un lado de un río, otro hombre al otro lado, y en la mitad del río, alguien como un hombre vestido de lino fino que está dando estas profecías. Entonces le dije al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el final de estas cosas sorprendentes? Cuando venga Miguel. Escuché al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, quien alzó su mano derecha y su mano izquierda al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Escuchen esto. Ese momento le está diciendo que será por tiempos, tiempo y medio tiempo. O sea, ese año, si ustedes van y preguntan, ese año, el año que se da la visión, si ustedes ven en la historia cómo se ha compilado, del año 530 al 531, antes de Yeshua se da la visión. Entonces, ese ser le dice cuándo serán,
530 años antes de Yeshua. Entonces, tiempo y medio tiempo son este conteo. 1500, o sea, 2500 años después de esa fecha. ¿Sí se entiende, no? Porque son equidistantes, se toma espacios de tiempo equidistantes, no necesariamente por años, sino por equidistancia, porque son ciclos, ¿no? Son ciclos de equidistantes. Entonces, tiempo y medio tiempo. ¿Qué quiere decir? Como se da la profecía, como vemos nosotros en la historia, en toda la enciclopedia judía, que esta profecía se da en 530 al 531 en el calendario hebreo, fluctúa, que como va con la enseñanza del hermano Leder y del hermano Jesús, que el tiempo en que fue el ministerio del Mesías. Entonces, en el 530 que se da la profecía al 31 es medio tiempo, al año 31 después de la era común. Al 1031 es un tiempo y al 2031 es otro tiempo. Entonces ustedes ya saben que después de esa profecía, cuando venga Miguel es en el lapso del 2031 en adelante. ¿Sí se comprendió? ¿Estamos claros en eso, hermanos? Todas estas cosas se cumplirán cuando se acabe el quebrantamiento de la fuerza del pueblo santo. Yo escuché, pero no entendí. Y dije, mi amo, ¿cuál será el final de estas cosas? Ya, aquí vemos que Daniel está diciéndole, bueno, yo no entiendo. No es para Daniel. Y entonces le dice, ¿cuál será el final de todas estas cosas? ¿Por qué me haces ver esto? ¿Por qué yo tengo que mirar esto y no entiendo? Más o menos, ¿no? Entonces, este señor, esta entidad, este ser le dice, anda, Daniel, pero le va a dar una satisfacción, la que él puede entender. Pero lo que viene a continuación es la clave, porque cuando empieza esta entidad a hablar con otro personaje de esos que está en el río. Y él dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impíamente, y ninguno de ellos entenderá. Pero los sabios, sí entenderán. Desde el tiempo en que sea quitado el sacrificio regular hasta la abominación desoladora, habrá 290 días. Feliz el que espere y llegue hasta 335 días. Ya, estamos viendo que nos acaba de dar dos fechas, nos está diciendo dos conteos, ¿no? Dos lapsos de tiempo. Esto es algo importante. Dice, cuando llegue la bienaventuranza, o sea, tenemos que partir de eso, de adelante para atrás. Entonces, en 1335 días es cuando va a venir el Mesías, cuando venga el reino. Es lo que más espera, lo que anhela un pueblo que está en aflicción, es cuando viene su libertador. Entonces, tenemos que partir de eso para poder hacer un conteo. Y dice que los que llegan a 1290 días, ¿no? Entonces, los que superen de 1290 días van a alcanzar a vivir hasta ver al Mesías. Ok, ¿cómo se entendería esto? Primero, para poder entender esto de tiempos y medio tiempo, como ya nos explicaron los hermanos, tenemos que ver que lo primero que hizo Yeshua fue restaurar los tiempos. Yeshua cuando comenzó su ministerio, en los tiempos se declaraban los jubileos de Yom Kippur, pero él comenzó esto en una sinagoga en Nazaret, en el norte. Y cuando él empieza leyendo, él habla que él viene para proclamar el año de la liberación. Entonces, ya está claramente determinado que lo primero que va a hacer el Mesías es proclamar qué año estamos. Y se cumple que él viene cuando en las fiestas que él baja a Jerusalén, una mujer coge de su sitiot y se cumple Malaquías 4, que nace el sol de justicia en el cuarto día, obviamente nace el sol, y en sus sitiot, en sus flecos, traerá salvación. Porque es bíblico, también Jeremías dice que vendrán de las naciones y tomarán los flecos de un judío, o sea, de un rey de la tribu de Judá, y dirán, queremos saber. Y vendrán 10 personas de las naciones representando a las 10 tribus perdidas. Entonces, tomar el fleco quiere decir asistencia.
y eso está declarándose proféticamente que en el cuarto milenio, desde Adán, es el jubileo 80. O sea, en ese año se declara el año 4000. Eso es importantísimo para poder entender esto, para poder entender esos tiempo y medio tiempo que le acaba de dar a Daniel se le acaba de explicar que desde el momento de esa visión tienen que pasar 2500 años exactos para comenzar el tiempo en que va a venir Daniel. Sí se me explico, ¿no? Sí me hago entender, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo importante aquí? Que nos está hablando de un grave sacrilegio, y también vemos que en Daniel 9 se habla de que la última semana se va a sellar el pacto. Y también en Daniel 9 nos está hablando y nos dice, sabe y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el príncipe hay 7 semanas. Estas son las 70 semanas de Daniel. Hay 7 semanas desde que Ciro firmó la salida del pueblo. Y después de 7 semanas, 69 semanas más, y dice que matan al Mesías, y no por sí. Y de ahí viene la última semana y empieza a narrar la última semana. Pero no son semanas corridas de secuenciales, son ciclos. Entonces, el último ciclo, porque cuando cae el templo, cuando se pierde, matan al Mesías, luego cae el templo y viene la religión, estos 2000 años, entonces se para el tiempo prácticamente, porque su pueblo está en la dispersión y en la diáspora. Pero siempre hubo intercesión, porque para entender esto hay que entender también el sacerdocio de Melquisedec, porque ahí separa un sacrificio y habla de esto claramente. Bueno, esta semana 70 es la de la gran tribulación, y donde se confirma el pacto con algunos, ¿no? Entonces vendrá la abominación desoladora hasta que venga la consumación de todas las cosas. Ya estamos viendo de que en este verso también nos está indicando de que va a venir una abominación de desolación en la semana 70. ¿Cuál sería la semana 70? Ya tenemos entendimiento de esto, que en 1981-82 se encontró el arca, y con eso la carta de regreso para entregar los sellos ya regresa, según la profecía de Jeremías. Nosotros tenemos entendido de que viene la orden de regreso de Efraín. Y en estos 50 años regresa Efraín. Entonces la gran tribulación en el año 6000, el 2031 al 32, dura 7 años. Y a mitad de la tribulación va a suceder los eventos que se le narra a Daniel. O sea, esta profecía de Daniel es solo para este tiempo de aquí. Entonces, nosotros debemos entender también que cuando dice que será quitado el continuo sacrificio, no está hablando específicamente de un sacrificio en el templo como el sacrificio de Tamid, ofrendas diarias, no continuas, ofrendas continuas, porque eso vemos en las escrituras que hay una ofrenda continua, sino habla específicamente del sumo sacerdote cuando entraba con un incensario y clamaba por el pueblo. Eso también vemos nosotros en Apocalipsis, que hay un incensario que es lanzado a la tierra. Tiene relación con esto. Yo les ruego que tengan mucha atención, porque todo el mundo se ha equivocado pensando de que va a haber un templo en Jerusalén, y en ese templo va a haber un sacrificio. No, es imposible, nadie se va a comer ese cuento, porque allá sí va a haber algo que van a hacer abominable, sin autorización del Eterno, pero no va a haber un continuo sacrificio, porque fuera continuo sacrificio si hoy hubiera sacrificio. Se detuvo en el año 70, entonces no está hablando de, la palabra sacrificio no está, solo dice tamid, que habla de continuidad, es el oficio sacerdotal, lo que hizo Yeshua después del madero. Él está funcionando como sacerdote en la orden de Melquisedec. Ok, veamos esto sobre las ofrendas para poder comprender. Ofrecerás un cordero en la mañana, y ofrecerás el otro cordero entre las 2 tardes. Habrá 2 kilos de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite exprimido, y una libación de 1 litro de vino para un cordero. Esto es tamid, esos sacrificios diarios, continuos, mientras existe el templo. Nos sigamos oyendo porque también nos interesa el altar del incienso, donde también se hace oficio. Y ofrecerás el otro cordero entre las 2 tardes, repitiendo con él la ofrenda de comida de la mañana con su libación,
una ofrenda al fuego para aroma grato a Yahweh, una ofrenda quemada regular por las generaciones, a la entrada de la carpa de reunión delante de Yahweh. Porque ahí me reuniré contigo, y ahí hablaré contigo y ahí me reuniré con los israelitas, y quedará santificada por mi presencia. Santificaré la carpa de reunión y el altar, y consagraré a Aarón y a sus hijos para que me sirvan como sacerdotes. Ese es el sacerdote de Aarón. Pero luego vamos a ver que hay un sacerdocio de Melquisedec, que cuando cae el templo oficia ya desde el madero empieza a oficiar Yeshua. Si no entendemos de esta transición, no vamos a comprender la abominación desoladora. Yo les ruego que tengamos paciencia para escuchar estos capítulos, no para poder captar. Yo moraré entre los israelitas y seré su Elohim. Y sabrán que yo Yahweh soy el Elohim de ellos, el que los sacó de la tierra de Mitzrayim para morar con ellos, yo Yahweh su Elohim. Capítulo 30. Harás un altar para quemar incienso, hazlo de madera de acacia. Será de 45 centímetros de largo y 45 centímetros de ancho, será cuadrado, y 1 metro de alto, con sus cuernos en una pieza con él, enchápalo de oro puro, su superficie, sus lados alrededor, y sus cuernos, y hazle una moldura de oro alrededor. Y hazle 2 argollas debajo de la moldura, hazlas en las 2 paredes laterales, en lados opuestos. Servirán de soporte para las varas de cargarlo. Haz las varas de madera de acacia, y enchápalas en oro. Ponlo frente a la cortina que está sobre el arca de la alianza, frente a la cubierta que hay sobre la alianza, donde me reuniré contigo. En el quemará Aarón incienso aromático, lo quemará cada mañana cuando atienda las lámparas, y Aarón lo quemará entre las 2 tardes, cuando encienda las lámparas, una ofrenda regular de incienso delante de Yahweh a través de los siglos. 9. No ofrecerás en el incienso extranjero ni ofrenda quemada ni ofrenda de comida. Tampoco derramarás libación en él. Una vez al año realizará una purificación sobre los cuernos la sangre de la ofrenda de purificación sobre el pecado. Se realizará una purificación en él una vez al año a través de los siglos. Es sagradísimo a Yahweh. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? ¿Por qué yo he traído esta parte para poder entender lo que dice la Escritura en la parte de Daniel? Que la gente ha entendido que van a seguir estos sacrificios. No, tenemos que entender que se oficiaba en el altar. Pero la carta a los hebreos tiene la solución, porque tenemos un sacerdocio en el orden de Melquisedec que está oficiando en un altar, en un lugar diferente, pero sí ha seguido continuamente esa ofrenda. ¿Sí me explico? O sea, no hay templo, no va a haber sacrificios, no ha habido sacrificios en la tierra, pero en algún lugar está Yeshua en tiempo real oficiando, porque esa es la formalidad. Por eso es que nunca más el sacrificio de los sumos sacerdotes desde el madero hasta la caída del templo, el Eterno lo recibió, y eso cuenta la literatura rabínica y la Mishnah, que es histórica. Veamos el sacerdocio de Melquisedec para comprender que nunca paró esa intercesión. Capítulo 8. En resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos un sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en el cielo, servidor del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó Yahweh y no el hombre. Porque a todo sumo sacerdote se le designa para presentar ofrendas y sacrificios, de ahí que era necesario que él también tuviera algo que ofrecer. Si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la Torá. Ellos sirven en lo que es figura y sombra del santuario celestial, porque cuando Moshe iba a construir el tabernáculo, se le advirtió: mira, hazlo todo conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ya, ¿qué pasó con Moisés cuando subió al monte? Se le indicó un lugar, de alguna manera, donde hoy estaba Yeshua, está Yeshua. O sea, estuvo antes el lugar donde hoy está Yeshua que el que hizo Moisés en el desierto. ¿Sí me explico? Se le mostró una imagen, un lugar, y le dijo: cópialo.
¿Dónde está Yeshua hoy? En ese lugar que se le mostró a Moisés, en algún lugar. Entonces, hoy Yeshua está oficiando. Mientras exista desde Adán, siempre hubo sacerdocio en el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque antes de que haya el sacerdocio levítico, tenemos enseñanzas de eso, también oficiaron personas bajo esta orden sacerdotal. Es una orden, es una autorización, es una autoridad también del Eterno. Cuando en el Sinaí se determinó que los levitas iban a hacer este oficio, paró temporalmente eso, pero no se anuló, porque algún día iba a caer el templo y cómo íbamos a ser intercedidos por los levitas sin templo. Entonces tenía que oficiar a alguien, porque el pueblo desde Adán, estos 6,000 años, jamás se ha quedado sin intercesión. Es la clave para entender estas profecías. Pero ahora Yahoshua ha alcanzado un servicio sacerdotal más excelente, porque es mediador de una alianza superior, establecida sobre promesas superiores. Porque si la primera alianza hubiera sido sin defecto, no se habría dado lugar para una segunda. Porque él le encuentra falta cuando dice, miren, vienen días, dice Yahweh, en que concertaré con la casa de Israel y con la casa de Yahudá una nueva alianza. Ya, esta es la clave, por favor. O sea, no es muy interesante, así como que llama la atención, pero necesitamos la legalidad, ¿sí me explico? Ya, esta legalidad. Este sacerdocio, el sacerdocio de Melquisedec, se relaciona ya con la renovación del pacto, ¿sí? O sea, es importante esta intercesión hasta que este mediador con el Eterno traiga de regreso a las tribus y se selle otra vez del pacto. Por eso es que nosotros nos estamos reuniendo en estos lugares para llegar a ese punto, a sellar el pacto. No como la alianza que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Mitzrayim. La primera Porque ellos no permanecieron en mi alianza, y yo dejé de preocuparme por ellos, dice Yahweh. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, Hoy. dice Yahweh, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las escribiré. Y yo seré su Elohim, y ellos serán mi pueblo. Nadie tendrá que enseñar a su prójimo, ni nadie a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor. Porque tendré misericordia de sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Al hablar de una nueva, da por anticuada la primera, y lo que se hace anticuado ha envejecido, y está a punto de desaparecer. ¿De qué nos está hablando? Alguien decía por ahí, o yo también lo dije, está hablando del servicio sacerdotal levítico. No, está hablando de la renovación del pacto. Clarito, muy clarito. Porque estamos viendo que vamos a un evento donde se va a renovar el pacto. Aquí dice en Daniel 9 que en la mitad de la tribulación se va a renovar, en la semana de la tribulación va a renovarse el pacto. Esto es oficialmente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que esto es oficialmente? Porque así está escrito, apareció el arca y luego va a ser evidenciada el arca a principios de la tribulación y aparecen los testigos, entonces comienzan todos estos eventos y el Eterno oficialmente sella el pacto. ¿Por qué? Porque 2 testigos testificaron que la sangre que ungió el arca a ese momento es la verdadera del Mesías. ¿Cómo lo testificaron? Con un examen de laboratorio que está en Israel, que está escondido, que va a aparecer con el arca, y una filmación. En esa filmación están también 4 entidades que están listas. Esa filmación va a asomar y se va a confirmar este sello de la... Entonces, hasta ahí llega este conteo. Ese día, en ese momento, cuando suceda el sello del pacto, entonces eso es lo que dice, por otra semana va a confirmar, en esa semana va a confirmar el pacto. Pero ustedes han salido antes. Entonces ustedes están antes como Jacobo, confirmando el pacto, pero son una excepción. Son una excepción, un milagro, Isaías 66:7. ¿Parirá una mujer sin dar dolores de parto, sin tener un parto normal? Dice, es imposible, pero lo hizo. Salieron ustedes.
¿Por qué? Porque la mujer oficialmente pare después de la tribulación, pare Jacob. Bueno, luego venimos a entender más esto. Yo quiero que me presten mucha atención con todas estas cosas, ¿no? Entonces ya vimos que este es Yeshua oficia, o sea, hay un sacerdocio continuo, hay un sacerdocio que está haciendo intercesión, pero llegó la hora de sellar el pacto. ¿Qué pasa ahí? Tenemos que entrar a estudiar el séptimo sello. El séptimo sello se abre y nos dice, El séptimo sello. Apocalipsis 8. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. 2 Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. 3 Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. esto es en 4 el Y de la cielo. mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. 5 Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. Las trompetas. 6 Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué evento legal? Las oraciones del Eterno escuchó. Se sella el pacto, se confirma el pacto. Todavía la casa de Judá no ha reaccionado, pero entre los que fueron también hay de Judá. Por ejemplo, nosotros aquí en Latinoamérica somos mayoritariamente descendientes de la casa de Judá. Por eso hay que entender la profecía de Ezequiel 37, que dice, casa de Israel y sus hermanos, o sea, y los judíos que estén con ellos. Casa de Judá y sus hermanos, los efraimitas que estén con ellos. O sea, no deja cabos sueltos, ¿no? Entonces estamos viendo que este incensario fue lanzado a la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que fue escuchado esa mediación. Se lanzó, dice que se llevó el incensario al altar, se presentó con las oraciones del clamor del Cohen Hagadol, siempre fue la unificación del pueblo y el regreso. Y se acaba de confirmar el pacto. Entonces, eso es lo que vemos en Apocalipsis 8. Entonces el Eterno dice, bueno, les voy a dar las trompetas, que son órdenes para el pueblo, que ustedes ya saben ese estudio. Las trompetas son órdenes para los dirigentes que tienen que preparar al pueblo para la batalla. Cuando suena una, llama dirigentes. Cuando suena dos, se llama al pueblo. Pero suena de una en una. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en el libro de Apocalipsis, vemos que el libro de Apocalipsis se dirige a 7 ángeles de las congregaciones, a los dirigentes, que son la representación de 7 truenos. Yo sé que tienen que poner mucha atención a esto, porque hemos estado hablando de cosas que no se han entendido antes. Estas 7 congregaciones, al final de los días hoy, hay 7 truenos que están proclamando y que van a proclamar este mensaje de Apocalipsis con los tiempos y las fechas, como lo estamos dando nosotros. Entonces, vamos a ver en Apocalipsis 10. O sea, tenemos que ir relacionando todo para lograr entender esta profecía que se le da de estos tiempos. Apocalipsis 10 vemos un rollo y un ángel y una relación con los 2 personajes que estuvieron con Daniel en el río. Apocalipsis 10. El ángel y el rollo pequeño. 10 Después vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo envuelto en una nube. Un arco iris rodeaba su cabeza, su rostro era como el sol y sus piernas parecían columnas de fuego. 2 Llevaba en la mano un pequeño rollo escrito que estaba abierto. Puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. 3 Y dio un grito tan fuerte que parecía el rugido de un león. Entonces los 7 truenos levantaron también sus voces. 4 Una vez que hablaron los 7 truenos, estaba yo por escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, guarda en secreto lo que han dicho los 7 truenos y no lo escribas. 5 El ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha. 6 Y juró por el que vive por los siglos de los siglos, el que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y dijo, el tiempo ha terminado. 7 En los días en que hable el séptimo ángel, cuando comience a tocar su trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal y como lo anunció a sus siervos los profetas. 8 La voz del cielo que yo había escuchado se dirigió a mí de nuevo,
acércate al ángel que está de pie sobre el mar y sobre la tierra y toma el rollo que tiene abierto en la mano. 9 Me acerqué al ángel y le pedí que me diera el rollo. Él me dijo, tómalo y cómetelo. Te amargará las entrañas, pero en la boca te sabrá dulce como la miel. 10 Lo tomé de la mano del ángel y me lo comí. Me supo dulce como la miel, pero al comérmelo se me amargaron las entrañas. 11 Entonces me ordenó, tienes que volver a profetizar acerca de muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo que estos dos personajes que están con Daniel son esos. Es Juan, el que recibe el Apocalipsis. Y el otro es alguien de los truenos que va a entender el del último tiempo, el que pregunta, ¿y cuándo sucederán estas maravillas? Y le dice, después de 1335 días viene la bienaventuranza. Y dice que de 1290 días será la persecución. Ya vamos a ver en el cuadro. Pero quiero que tengan claro esto, que esa visión de Apocalipsis 10 es que ese arco iris detrás de este hombre que está aquí, que es el mismo, es las naciones, van a entender, son todas las naciones, ¿no? Y el pie en la tierra es del pueblo y el pie en los mares es las naciones, tribus y lenguas. El uno está a un lado y a otro lado del río. El uno es el que lo recibe, Juan, en Patmos, y el otro son los truenos, los que lo van a contar y lo van a vivir, a los que les va a amargar el vientre. Entonces, es una profecía muy concreta que va en contexto con toda la escritura. Entonces, ya hemos visto que hay un incensario para que exista un continuo ofrenda. Se paró. Hemos visto aquí en el séptimo sello que cuando se para eso, el Eterno dice, ya todo está, ya vienen las trompetas, guárdense, viene Miguel, les va a cuidar. En las 7 trompetas van a haber persecución. Si vamos entendiendo, ¿no? Ya. Entonces vemos que en Apocalipsis 10 se repite esto de que ya lo vamos a vivir, de que lo vamos a vivir, de que se está cumpliendo lo profetizado. Entonces, ¿qué es lo profetizado? Bueno, veamos esta profecía. Dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Profecía de Daniel 11, 9:11. ¿Por qué bienaventurado? ¿Cuáles de esos 1335 días? Una bienaventuranza, es la venida del Mesías. Nosotros tenemos fecha de la venida del Mesías. Ya hemos dado estudios, señales en los cielos. La ciencia lo ha corroborado. Entonces, desde esa fecha para atrás, nosotros debemos saber cuándo va a comenzar la persecución y el resguardo de Miguel a los campamentos. ¿Qué implica eso? Que todos los que no estén en los campamentos son los muchos que se van a perder, los muchos que la serpiente va a perseguir y los va a vencer, los muchos que en Daniel 9:20 va a ir un rey, el rey el último rey malvado, y va a vencerlos, dice. ¿Por qué? Porque la mujer, de acuerdo a Apocalipsis 12, en el desierto no pudo nada el dragón con ella y se fue a hacer guerra al resto de la descendencia. Entonces, ¿qué estamos viendo? Ya, de estos 1290 días, es lo que dura el asedio a los campamentos, ¿no? Pero dice, bienaventurado el que llegue a 1335 días. Entonces, partiendo de esto, desde la venida del Mesías hasta el 2 de febrero del 2035, el 23 de Shevat, que es un mes que se habla de la idolatría por lo general afuera, es 1335 días, desde la venida del Mesías, que es la bienaventuranza. Pero dice que el asedio durará 1290 días. Entonces, ¿dónde acaba desde el 2 de febrero del 2035 al 16 de agosto del 2038, que es el 9 de Av, hermanos? El 9 de Av es una fecha que es muy conocida. La semana del 9 al 15 de Av es cuando ha sucedido. Ellos les llaman Tisha B'Av, del 9 de Av. Es una fecha, ustedes van a ver todos los eventos que han sucedido ahí. Es una fecha muy trágica para el judaísmo y también para el pueblo, pero es como un castigo. O sea, es algo por lo cual ellos inclusive... Los 5 acontecimientos. Según la Misna, Tanit 4,
6. Hay 5 eventos que justifican el ayuno y la abstinencia el 9 de Evi. Este día, Moisés mandó 12 espías para informarles sobre la tierra de Canaán. Los espías regresaron con malas noticias, y los hijos de Israel sollozaron, temieron y se desesperaron por no poder ingresar a la tierra prometida. Este día vendría a ser solemnizado por las generaciones venideras de los hijos de Israel, Números cap 13 a 14. Los babilonios arrasaron el primer templo y toda Judea liderados por Nabucodonosor en el 586 AC, condenado a la población al exilio de Babilonia. El segundo templo fue destruido por el Imperio Romano en el año 70, Todo en tras la esta Primera fecha. Guerra Judeo-Romana, Todo. llevando a los judíos a una diáspora de 2000 años. La revuelta de Simón Bar Kokhba contra Roma fracasó y Bar Kokhba, el Taná Rabí Akiva y miles de sus seguidores fueron asesinados. Tras la caída de Jerusalén en el 70, su resurgimiento un año después. Según el Talmud, la destrucción del segundo templo comenzó el 9 y terminó el 10 de Evi, cuando las llamas acabaron de arrasarlo. Otros acontecimientos del 9 de Evi. Editar. Urbano II declara las cruzadas en 1095. Quema del Talmud en 1242. En 1290, firma del Edicto de Eduardo I de Inglaterra expulsando a los judíos de Inglaterra. El decreto de la Alhambra expulsa a los judíos de España el 3 de agosto de 1492. Primera Guerra Mundial en 1914. Aprobación de la solución final contra los judíos de Europa, 9 de Evi de 5701. Inauguración del campo de exterminio de Treblinka el 22 de julio de 1942, 8 de Evi de 5702. Atentado terrorista en Buenos Aires en la sede de la AMIA, Asociación Mutua Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994, 10 de Evi de 5754. Murieron 85 personas y hubo más de 120 heridos. Inicio del plan de retirada unilateral israelí de la Franja de Gaza, 10 de Evi de 5765. Holocausto, Shoah. Editar. Muchos judíos jaredíes, ultraortodoxos, ven en el 9 de Evi una forma de rememorar a los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto. Judíos ortodoxos y no ortodoxos los recuerdan en un día oficial de duelo llamado Yom HaShoah. Líderes rabínicos jaredíes están en desacuerdo y no celebran ni el Yom. Ok. Si ven esa fecha importante, siempre recuerden que con el Eterno son ciclos, ¿no? O sea, esto nos da una garantía de que las cosas son así. La abominación desoladora es algo que se ve obligado. Siempre el judaísmo ha llevado esto de como que les ha pasado algo malo. Realmente yo veo la ira del Eterno cuando alguien desvía el camino. Porque todos esos eventos que nosotros vemos, inclusive el templo, nosotros no podemos ayunar cuando cayó el segundo templo. ¿Por qué? Porque el segundo templo sirvió para que se quemen las genealogías y nunca más se levante otro Mesías. Es algo positivo, pero todo esto es un castigo. Vemos que la abominación desoladora va a pasar en un día como estos, en una semana de la semana donde el judaísmo practica un ayuno. Entonces, vamos a entender qué podría suceder. A ver, si nosotros regresamos a lo que debemos ver es que después de que se une y se sella el pacto, aquí, fin de la continuidad de la intercesión, todo se ha consumado, se selló el pacto oficialmente a mitad de la tribulación, aquí el 2 de febrero del 2035, son 1290 días hasta la abominación desoladora. ¿Qué puede ser la abominación desoladora? Esto. Esta semana del 9 de Ab, para que sea algo detestable para el Eterno, tiene que ser, primero, no va a haber la mezquita de la roca, porque ahí ya eso ya desapareció, porque al comienzo de la tribulación van a desaparecer las religiones. Y lo primero que desaparece también de ahí es el monte del templo. Esta es una presión política que va a hacer el hombre de pecado. Puede ser que sea ungido como Mesías, puede ser que quieran sacrificar una vaca roja en el monte del templo, o puede ser que hagan sacrificios de animales en la explanada del templo. ¿Por qué? Porque no va a haber templo. O sea, tenemos que entender que cuando Pablo se le revela sobre esta abominación desoladora, de lo que hablaba el profeta Daniel, vemos que dice esto. 2 Tesalonicenses 2.
1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, 2. Que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. 3. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4. El cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. 6. Y vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora, para ser revelado a su debido tiempo. Pablo no imaginaba. Ya, ¿qué estamos viendo aquí? Que no se refiere, cuando dice se siente en el templo de Dios, la palabra templo, naos, no significa un templo que hizo Herodes, o el primer templo, el segundo templo. Significa el lugar. Es el monte Moria. Es el lugar donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Entonces, todo lo que se haga ahí, perdón, por ejemplo, cuando se inaugure el templo, después de la venida del Mesías, tiene que haber 7 meses de purificación con las cenizas de una vaca roja. Porque si no, no es oficial. Porque esa es la legalidad. Porque para hacer un sacrificio tiene que ser todo determinado. Además, tiene que ser un sacerdocio puesto por el Mesías. Porque él va a darle una piedrecilla blanca a todos un nombre y una tribu. Y eso es lo único que certifica para poder oficiar en el templo. Debe ser un levita verdadero. Hoy día ni los estudios de genéticos aseguran que un levita sea 100% levita. Los sefardíes, en el mejor de los casos, los sefarditas llegan al 60%. Con eso no es suficiente para oficiar. Todo se vuelve un sacrilegio. O sea, si no se hace purificación, eso es una cosa abominable, porque está utilizando las cosas santas del Eterno para algo que no es oficial. Y esta unción, porque ellos saben, el judaísmo, en este tiempo más o menos cuando se da esto, los 2 testigos ya han predicado. Ellos aquí, cuando empezó la tribulación, 2 rabinos ya vieron el arca. Comenzaron su predicación en Pesach del 2035. Que son 1260 días hasta la venida del Mesías, y eso es lo que dice la predicación de los 2 testigos. Si vamos comprendiendo, ¿no? Entonces, no va a ser aprobado por el Eterno nada de lo que ellos hagan. Yo pienso que esto es un movimiento que va a ser necesario por la política mundial que están viviendo, porque este hombre de pecado se acabó de separar hace unos 2-3 años y ya viene la guerra de Armagedón entre 2 bandos. Acuérdense que la profecía de Daniel dice que se separan 10 reyes. 3 se van con uno y se quedan, por lo tanto, 6. Entonces, esos 2 bandos son los que van a pelear. ¿Y qué es lo que hace el judaísmo? Va a propiciar, a apoyar un bando que se va a refugiar allá, que va a decir, este es el Mesías. Y este hombre, que no es ningún religioso, según la profecía de Daniel, probablemente se aproveche de esa situación para tomar un protagonismo político en tal o cual caso, como hace todo político. Entonces, eso hace que exista la abominación desoladora. Esos son los 1235 días. Bienaventurado el que desde que se sella el pacto hasta la venida del Mesías vive 1335 días. Y la abominación de desolación es 1290. Pero ¿qué nos está queriendo decir la profecía de Daniel? Que en este lapso de cuando viene la persecución y los campamentos están guardados, los campamentos en este lapso van a estar guardados por este caballero. Este es Miguel, que va a estar en los campamentos. Esa era la intención de la profecía, de que se guarden, de que hagan las cosas con anticipación, de que no están locos esas personas que se guardan prevenidamente. Porque alguien puede decir, bueno, eso después, pero allá tú. Nosotros tenemos que preparar un lugar donde el pueblo venga. Alguien tiene que iniciar. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque viene esto.
Viene, por ejemplo, en Apocalipsis 12 que el Eterno tenía preparado un lugar de antemano, antes de que suceden las cosas, antes de que la profecía de Daniel, antes de que comience la tribulación. Y dice también Daniel 7 que se levantará un rey que irá a hacer guerra contra la descendencia, contra los santos, y los vence. ¿Por qué los vence si se supone que están guardados por Miguel? Porque hay un remanente que está fuera, hermanos, que no se guardó. Y también vemos que en Apocalipsis 12 dice, la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, un juicio que el dragón quería hacer a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer estaba en la tierra guardada. Entonces el dragón se llenó de ira y se fue contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, ya no contra la mujer que estaba guardada, sino contra la descendencia que no se guardó. Y los venció. Eso es lo que nosotros queremos ver. Nosotros queremos es, con todas estas enseñanzas, tal vez alguien pueda decir, ¿y por qué lo mismo? Porque cada vez asoman más argumentos, hermano, para poder nosotros entender la necesidad que tiene este pueblo de guardarse. Tenemos que apartarnos. Es un honor que alguien se aparte en este tiempo. ¿Por qué? Porque es un capitán de los ejércitos del Eterno. Todas las personas. ¿Qué es el reverdecer de la higuera? El reverdecer de la higuera es que aparecen 144,000 de las 12 tribus de Israel. De 12 tribus. Excepción Dan y Efraín. Por lo que ya hemos estudiado. Entonces aparece Jacob antes de la tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué estos personajes aparecen antes de la tribulación? Porque son los que van a guardar del pueblo. ¿Y qué van a hacer ellos? Son los únicos con los levitas de la familia de Sadoc que van a ver cara a cara al Mesías. Ese es el premio de venir antes. Ese es el premio. Indistintamente de ser hombre o mujer. De venir antes de la tribulación. Pídanle al Eterno un lugar, hermanos. Esto es lo que tiene que hacer todo creyente hoy. No lo decimos porque ya lo hayamos hecho. Alguien tenía que hacerlo. Y todo el que quiere servir al Eterno en este tiempo tiene que salir de las religiones, de las iglesias de raíces hebreas, que fue un buen paso para llegar acá. Pero tenemos que salir a sellar el pacto. Tenemos que salir a esta legalidad, a esta formalidad. Nadie puede cambiar estas cosas. Esto está con la ciencia. Tenemos todos los estudios ya minuciosos, muy explicados, con tecnología, con ciencias, con regresiones astronómicas. No hay excusa. Un hombre, Gilel II, lo hizo en el segundo siglo y solo se equivocó con un año. Los caraítas, que tienen el calendario caraíta, seguían por la cebada, que han venido haciendo estudios 200 años en la tierra, con tradiciones también, pero ellos tienen 2 años menos que nosotros. Es nada. ¿Por qué tenemos que decir falta tiempo? Si todos tienen el tiempo anterior a nosotros. Para ellos es más rápido que nosotros lo que va a llegar el año 6000. Tenemos que guardarnos, hermanos. Tenemos que insistir con esto. Esta es la predicación. Este es el libro que va a comer las personas que se van a amargar el vientre, los que van a vivir la tribulación. Esta es la profecía de Daniel. Lo que estamos hablando hoy es de ese hombre. Todos los que pronuncien estas palabras, repitan esto de apartarse, es de ese hombre que estaba junto al río, un hombre al que se le dijo que cuándo serán estas maravillas, al que se le preguntó cuándo serán estas maravillas y a él se le respondió. Ese es el que va a comer el libro. Esos son ustedes, hermanos, ustedes que tienen la responsabilidad en su cuerpo, en sus genes, de llevar un peso tan grande que a veces ni nos merecemos, que es llevar la sangre de Abraham. Tenemos que honrar la palabra del Eterno apartándonos de toda la inmundicia, de todo lo que se llame religión, porque la religión es lo que ha destruido toda esta historia. Pero por misericordia del Eterno, la ciencia lo ha reconstruido y en eso estamos. Y esos son los truenos que van a predicar al último tiempo. Saludos, hermanos.